visto, es una protección en la cual el tiempo es un elemento importante en la coordinación para poder seleccionar la zona fallada, ¿no? Dentro de todo un sistema eléctrico. Eh, la protección que vamos a ver ahora es una protección unitaria, o sea, la protección anterior de sobrecorriente no solamente protege un elemento fallado, sino puede servir de respaldo también a líneas que están más allá de la línea que debería proteger, ¿no? Las protecciones de sobrecorriente pueden proteger dos o tres niveles más de la propia línea, mientras que la protección, y para poder efectuar una coordinación adecuada y cuando hay dos o tres líneas más adicionales, se necesita un elemento discriminador que normalmente es el tiempo. Localización, Northern Mid-Atlantic Ridge, clase, moderado, profundidad, 33 kilómetros. En este caso vamos a hablar de otro sistema de protección que se denomina protección unitaria de alimentadores. La protección unitaria de alimentadores, como su mismo nombre lo indica, es una protección que protege solamente un alimentador, un elemento de la red, solamente uno. Y solamente va a funcionar cuando la falla esté en ese alimentador que yo quiero proteger. Entonces, como el principio de funcionamiento es que solamente va a funcionar cuando la falla está en ese alimentador, no se necesita el tiempo de por medio para poder discriminar. La discriminación es la propia falla. Si la falla está en el alimentador que yo quiero proteger, funciona. Si no está ahí, no va a funcionar. Entonces, es una protección que no necesita el tiempo. Entonces, si no necesita el tiempo, yo puedo ponerle un tiempo instantáneo a esta protección, t igual 0. En principio, si yo le pudiese poner a toda mi red, ¿no?, protecciones unitarias, toda mi red estaría con un tiempo de t igual 0, que es un objetivo de la protección, el menor tiempo posible, t igual 0, para minimizar el cuadrado t. Entonces, un segundito, por favor, ¿eh? Como le decía, entonces, como no estoy utilizando el tiempo, va a ser una protección instantánea y no necesito discriminar con nadie, y por lo tanto sería, en teoría, la protección ideal. Bien. Entonces, los sistemas, vamos a leer con ustedes lo que dice aquí. Los sistemas de sobrecorriente tienen dos desventajas. Los ajustes pueden conducir a tiempo de disparo demasiado alto, lo que acabo de decirle, y no previenen daños o sea, cuando los ajustes son demasiado altos, no previenen daños e interrupciones. La aplicación de sobrecorriente en redes más complejas es difícil, o sea, ese es otro inconveniente que tienen. Después vamos a ver que cuando la red cada vez es más compleja, no se puede coordinar con relés sobrecorriente. Esto conduce al concepto de la protección unitaria, que involucra las medidas de la corriente de falla en cada extremo de una zona limitada del alimentador y la transmisión de la información al equipo. Esto significa que la protección unitaria necesita tener la medición de las corrientes en ambos lados de la línea y efectuar la transmisión al otro relé de lo que está midiendo el relé que está en el otro lado. En función de esa comparación, digamos, de la información, es que la protección va a definir si opera o no. Va a operar cuando la falla es en el alimentador y no debe operar cuando la falla está fuera del alimentador. La protección unitaria significa que solo protege un elemento de la red, por lo tanto no es necesario que coordine con las protecciones y los tiempos de operación pueden ser instantáneos, es lo que le mencioné.
La protección unitaria tiene la zona de protección claramente definida. No es como la protección de sobrecorriente que llega hasta aquí o puede ser un poco menos o un poco más dependiendo de la potencia de cortocircuito. Aquí no. El principio utilizado es el de la protección diferencial. Para alimentadores cortos, los esquemas de hilo piloto son usados para transmitir la información. O sea, cuando el alimentador es muy corto, se usa un hilo piloto. El hilo piloto es este que está acá. Es un hilo que conecta entre una instalación y la otra, y por ahí se manda la información de lo que tiene el otro relé. Como ustedes ven acá, este es el relé. El relé de aquí le manda la corriente al otro relé, y este relé le manda su corriente al que está acá. Entonces, este relé con las dos corrientes y este con las dos corrientes definen si opera o no. Para lo cual debe haber un sistema de comunicación, que es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y tiene que, como decía acá, existir la medición de ambos extremos del alimentador que se quiere proteger. Los sistemas diferenciales... Ingeniero, ¿ese hilo piloto por dónde iría? El hilo piloto puede ir por diferentes sitios. El hilo piloto puede ir enterrado, puede ir en el poste, puede ir en el cable de guarda, ¿no? En una subestación donde todo está metido en un cerco, ¿cómo se llama? Dentro de, o sea, no tiene acceso al público, se mete en las canaletas de cable, ¿no? Ahí en los canaletas de cable se hace un recorrido del hilo piloto. Los sistemas diferenciales por hilo piloto para protección de alimentadores están clasificados en 3 tipos. O sea, el principio que utiliza es la protección diferencial. Hay 3 tipos: el sistema de corriente circulante, el sistema de tensión balanceada y el sistema de comparación direccional. Son 3 conceptos que se pueden utilizar. El concepto fundamental es que la corriente que entra a un conductor sano es igual a la corriente que sale del conductor. Este es el concepto fundamental. Si la corriente que entra no es igual a la corriente que sale, es porque hay una falla, ¿no? La corriente aquí en este caso, la I2 menos I1 es corriente de falla. Este es el concepto fundamental, ¿no? Si el conductor está en cortocircuito, a tierra o a otro conductor en el mismo, la corriente neta que fluye dentro es igual al valor de la corriente que fluye en el punto de falla. Es lo que está acá. Entonces, este concepto es muy simple, en la cual yo solamente hago diferencias de corriente, no necesito para nada tensiones ni nada por el estilo, ¿no? Solamente diferencio las corrientes, es el con el que me voy a basar. Es una protección muy simple, ¿no? Y segura. Segura entre comillas, porque vamos a ver hasta qué punto es seguro, ¿no? El principio de la circulación de la corriente es el que está ahí dibujado, es en la cual hay una diferencia, se pone el relé en la mitad y la corriente en el relé es igual I1 menos I2. Normalmente, si la corriente I1 es igual a la corriente I2, la diferencia debe ser 0. Y la zona de protección está limitada por la ubicación de los transformadores de corriente. Si la falla está fuera de este punto, no opera. Solamente va a operar cuando está dentro de su zona de protección. Entonces, suponiendo que aquí es un punto y este es un punto, ese es el criterio, ¿no? Vamos a dibujarlo acá. Entonces, este es un punto y este es un punto. Entonces, si la corriente entra por acá, sale por acá y gira ahí. Si la corriente entra por este punto, sale por ahí y gira. Entonces, la corriente aquí en el diferencial es I1 menos I2 es igual a 0, porque I1 es igual a I2. Aquí no hay falla. Si la falla está fuera, aquí en este punto, ¿no? La corriente entra por acá y sale por acá. Y la corriente entra por acá y sale por acá. En este caso, cuando la falla es fuera, en el caso anterior era la corriente normal, no era falla. En este caso, I1 menos I2 es igual a 0. O sea, si la falla está fuera de su zona, la corriente va a aumentar, pero la diferencia sigue siendo 0. Y cuando la falla está dentro de su zona de protección, ¿no? La corriente entra por acá y sale por acá,
Ahora la corriente, fíjese, cuando la falla está acá, hay un flujo de corriente así y acá hay un flujo de corriente así. Entonces la corriente está entrando por el contrario del punto, entonces sale por aquí. Entonces la corriente en el relé es I1 más I2. Entonces esa es la corriente de falla. Entonces es así como se define si opera o no. Muy simple, solamente por corriente. El problema que tiene este sistema de corriente circulante es que la corriente por hilo piloto genera un consumo a los transformadores de corriente, el RI cuadrado. Mientras más largo es la distancia, la resistencia es mayor y el RI cuadrado cada vez es más grande. Y ese RI cuadrado puede ser tan grande que sería muy caro colocar transformadores de corriente para una potencia muy grande para alimentar solamente el hilo piloto. Entonces, esto tiene su limitación. Generalmente, cuando las distancias entre este punto y este punto son cercanas, 50 metros, cosas así. Pero si es 1 kilómetro, 2 kilómetros, ya no se usa este principio. El principio de la tensión balanceada, ¿no? Entonces, el principio es el que está acá. Más o menos, el punto es el mismo, ¿no? El punto, como estamos poniendo acá, es el mismo, ¿no? Si la corriente entra por acá y la corriente entra por acá, entonces aquí trataría de salir una corriente. Entonces aquí se genera un más, ¿no? Vamos a ponerle aquí un más. En este punto, si la corriente entra por acá, aquí es un más. Si la corriente entra por acá, aquí es un más. Si ese más, este es menos. Estamos hablando de un instante de tiempo. Este relé que está acá tiene un más de acá y tiene el más de acá. Y este relé que está acá tiene un menos de acá y tiene un menos de acá. Entonces, en estas condiciones de acá, ¿no? Como este relé tiene más y más, no opera, no hay diferencia de tensión. Para que opere un relé tiene que tener un más y un menos. Y como este tiene un menos y un menos, tampoco opera. Entonces, en condiciones normales no operaría. Ahora, yo le digo que hay un instante de tiempo que es más, pero por aquí no sale corriente. En este principio no sale corriente porque no puede salir corriente, ¿no? Si este es más, aquí no hay forma de que circule la corriente. Entonces, por estos cables que son los hilos pilotos, no hay circulación de corriente. Entonces, como no hay circulación de corriente, no hay RI cuadrado consumido, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo es en una condición de falla. Se genera una falla acá, en este punto. Si se genera una falla aquí, este sigue siendo más y ahora este cambió, este cambia de sentido, ¿no? Entonces, como cambia de sentido, ahora este de aquí es más. O sea, la corriente entra por acá, este es más. Y si la corriente entra por acá, este es más. Entonces, este de aquí es más y este de aquí se convierte en menos. Este de aquí es más y este de aquí es menos. Entonces, ambos relés, en este instante, cuando la falla es interna, tienen un más y un menos. Este tiene un menos y un más, y ambos relés operan. Operan y mandan el disparo de las protecciones correspondientes. Entonces, para el relé está claro cuando la falla está externa y cuando la falla está interna. En cualquiera de los principios, circulante, corriente circulante o tensión balanceada, está claramente definido que si opera o no opera. Veamos ahora el principio de comparación direccional, que es el otro principio que está por ahí dando vueltas. Entonces, el principio de comparación direccional
se basa en lo siguiente. Si la corriente es positiva, si la corriente sale de la barra es positivo. Y si la corriente entra a la barra es negativo. Entonces, en esta configuración aquí, normalmente cuando la corriente pasa, este es más y este es menos. Y cuando es falla, ambos son más, ¿no? O sea, siempre que hay falla, este es más y este es más. Y cuando no hay falla, este es más y este es menos. Si yo hago una lógica de operación de este que es 1 versus este que es 0, entonces 1 por 0 es 0. Y este no opera y este no opera. Y si hago aquí la misma lógica, más por más, 1 por 1 es 1. Entonces, aquí operaría la protección. Eso solamente comparando las direcciones. Por eso se llama principio de comparación direccional. Bien, acá hay una explicación más de la corriente circulante, lo que ocurre, ¿no? A lo largo del hilo piloto, cuando hay una corriente, esta parte se genera una tensión más aquí una tensión negativa. Por un lado, positivo y negativo. Entonces, dependiendo de la corriente de excitación, puede de repente funcionar o no. Esta es la ubicación del relé, pero en la práctica no está ubicado el relé aquí, está ubicado en los extremos. Así que esta es una cuestión teórica. En el caso de la tensión balanceada, el principio que hemos puesto aquí es solamente el principio, pero en la práctica no funcionan así los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente tienen que tener corriente. O sea, en este esquema que está dibujado, estos transformadores de corriente tendrían corriente de 0. O sea, aquí, si este es más y este es más, entonces la corriente, como hay diferencia de tensión 0, entonces la corriente es 0. Entonces esta corriente que está acá es 0 y esta corriente que está acá es 0. Solamente habría una tensión, pero no habría corriente. Ahora, en los transformadores de corriente no puede ser así. El transformador de corriente tiene que botar corriente, porque si no bota corriente se quema. Bien, entonces, ¿cómo es un transformador? ¿Cómo es el principio de cómo se llama de un relé bajo el sistema de tensión balanceada en la cual en el esquema anterior no había circulación de corriente, pero tiene que haber circulación de corriente? Entonces es como sigue. Del relé sale la corriente y alimenta una bobina, ¿no? Que es esta de acá. De este relé sale una corriente y alimenta esta bobina. Entonces, en esa bobina es donde yo tengo el más acá y el menos acá. Yo en esta bobina tengo el más acá y tengo el menos acá. Entonces, este relé que está acá tiene el más de acá y tiene el más de acá. Y este relé tiene el menos de acá y tiene el menos del otro lado. Entonces, aquí la corriente es 0, porque hay más y más, no hay corriente. Aquí igual, no hay corriente, 0. Pero acá sí está pasando la corriente. Acá sí pasa la corriente. Entonces, es así como se diseña. Se tiene que el transformador de corriente tiene que botar corriente. El relé tiene acá su bobina que genera internamente las polaridades correspondientes igual en el otro lado, y el hilo piloto tiene que voltearse, tiene que cambiar la polaridad para que pueda funcionar correctamente, ¿no? Bien, bueno, en este mismo principio que está acá, cuando existe la falla, cuando existe una falla, por ejemplo, acá en este punto, entonces la corriente que inicialmente era así y pasaba, ahora va a cambiar de dirección. Este de aquí cambia de dirección. Este. Entonces, como este cambia de dirección, ¿no? La corriente ahora sale por acá. Entonces, si la corriente sale por ahí, entonces este de aquí es más
y este de aquí que era más, ahora se convierte en menos. Entonces, este de aquí se convierte en más. Y este, como está menos, se convierte en menos. Entonces, este relé tiene un más y un menos, y este relé tiene un más y un menos, y es así como funciona. Entonces, en esas circunstancias va a operar la protección. Bien, entonces, ahora, lo que estamos viendo acá es solamente una fase, una sola fase. Entonces, significa que si yo tengo tres fases, necesitaría tres relés por acá y tres relés por acá. Entonces, esta protección sería muy cara, si es que es así. Tres relés aquí y tres relés acá sería sumamente caro. Entonces, lo que se hace normalmente es se pone un transformador suma, ¿no? Este transformador suma las corrientes y es la sumatoria la que entra al relé. Recién es esta suma. Entonces, aquí tengo n vueltas, aquí tengo 3n. Entonces, si la corriente es R tierra, ¿no? Aquí la corriente en el secundario, si acá hay una corriente I, aquí en el secundario habría 5I, porque tendría 3, 4, 5 a N, 5I. La fase S0 habría 4I, si la fase T0 habría 3I acá, si es RS habría I, RT habría 2I, STI, y si habría una falla RST, aquí en el secundario habría 1 raíz de 3I. Entonces son esas las corrientes que van a entrar, ¿no? Con sus fases correspondientes, ¿no? Entonces, aquí el relé lo que va a comparar son estas corrientes, 5i de acá con el 5i de allá, 4i de ahí con el 4i de ahí, y si la diferencia es cero, no opera. Entonces, se puede usar un relé para cada fase, en cada extremo, se puede, pero es muy caro. Entonces, hay que instalar un hilo piloto por fase. Entonces, habría que instalar por cada fase, entonces son 2 hilos pilotos por 3, 6 hilos pilotos. Para tener una solución más conveniente se utiliza transformadores suma que permite utilizar un relé y un hilo piloto. O sea, con esto pongo un relé acá y solamente un hilo piloto de dos pares, ¿no? De un par, digamos. Para una relación indicada en la figura se obtiene el secundario de la corriente indicada en la tabla. Ahí está claramente. Características del hilo piloto. El hilo piloto es un hilo que tiene su resistencia, inductancia y capacitancia, como está acá, que esto es su diagrama equivalente, ¿no? En el modelo, ¿cómo se llama? De cuatro órdenes, ¿no? Este circuito equivalente tiene esta característica. Observen que esto, cómo es. Aquí hay dos condiciones. Una, de que el cable está abierto, entonces funciona así, y el otro es que haya un cortocircuito, ¿no? Entonces, normalmente aquí hay una carga al otro extremo. Aquí hay una tensión y aquí hay una carga. Entonces, si yo quisiera medir si este cable, o sea, el hilo piloto es un elemento importante en la protección unitaria, porque a través del hilo piloto es que se hace la comparación entre un extremo y el otro. Si por alguna razón se malogra el hilo piloto, no habría protección. Entonces, el sistema de protección tiene una supervisión del hilo piloto que continuamente está supervisando si el hilo está funcionando bien, es decir, si tiene una carga acá al extremo, en un extremo, y en el otro, o si el hilo está en cortocircuito, ¿no? Sea que sea cortocircuitado por alguna razón, o se rompió el hilo. Entonces, si yo tengo acá un elemento de supervisión, por ejemplo, que mido impedancia acá, para ver cómo está el hilo en el otro extremo, entonces, vamos a dibujar acá algo. Si yo tengo aquí un multímetro, por ejemplo, no es un multímetro, es un circuito que mide impedancia. Yo mido impedancia, entonces, cuando está así la impedancia, cuando se rompió el hilo, tengo más impedancia que cuando está en cortocircuito, ¿no? Cuando se cortocircuitó. Normalmente tiene su impedancia de la carga que está al otro lado. O sea, la impedancia más el equivalente que está acá. O sea, es esto más su impedancia, ¿no?
que le da un valor diferente a la impedancia de la carga. Entonces, esto ya es, en realidad es esto en paralelo con esto, más esto, y esa suma en paralelo con esto, es lo que se mide acá. Entonces, mientras el cable sea más corto, entonces cada vez hay menos de estos componentes, y va a llegar un momento en que simplemente la impedancia que se mide aquí va a ser igual a la impedancia de la carga, cuando la distancia es corta. Y en ese momento, si es que se rompe el cable, la impedancia es infinito. Y si se cortocircuita el cable, la impedancia es cero. Ese es cuando el cable es muy corto. Cuando el cable es más largo, como digo, la impedancia que se mide normalmente es la impedancia de la carga en paralelo con esta capacitancia, en serie con esta impedancia equivalente y en paralelo con esta capacitancia. Eso sería la impedancia que mide cuando hay carga. Cuando esté en cortocircuito, aquí sería esta impedancia en paralelo con este. Y cuando esté en circuito abierto, sería este en serie con este y en paralelo con este. Entonces ya sería un valor diferente a esta impedancia, ¿no? Entonces eso que acabo de mencionar lo vamos a dibujarlo. Bueno, esa impedancia, como les decía, cuando la distancia era muy corta y hay un cortocircuito, esta es la curva del cortocircuito y esta es la curva del circuito abierto. Cuando la impedancia es muy corto y hay un cortocircuito, el valor de la impedancia medida es aproximadamente cero. Y cuando se rompe el cable, la impedancia es más o menos infinito. Normalmente mide la impedancia de la carga. La impedancia de la carga, digamos que está por acá. Vamos a dibujarlo. Suponiendo que esta es la impedancia de la carga. ¿Ya? Entonces, normalmente mide esto, ¿no? Y vamos a dibujar la impedancia que podría medir, no digo qué es, porque eso depende de las características. Si esta es la carga, esta impedancia va a cambiar, ¿no? Va a cambiar con la distancia. ¿Cuánto? No lo sé. O sea, habría que calcularlo. Vamos a suponer que sea esta curva, ¿no? Vamos a suponer que sea esta curva. ¿Cómo varía? Es la impedancia cuando al otro extremo solamente hay una carga. Vamos a suponer que es esa curva, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi elemento que está supervisando, ¿no?, la impedancia, y en ese momento mide este valor, cuando tengo una distancia pequeña, entonces significa que está funcionando bien. Y si esta impedancia cambia bruscamente a un valor muy bajo, significa que hay un cortocircuito. O si esta impedancia, que era un valor, cambia bruscamente a un valor muy alto, significa que se rompió el cable. En esas condiciones se bloquea el relé y manda una alarma. Vamos a suponer ahora que la distancia comienza a aumentar. La distancia comienza a aumentar y estamos aquí, por ejemplo. Vamos a poner que estamos por acá. Ya. Entonces, en ese momento, la impedancia mide este valor. Si se cortocircuita, cambia bruscamente a este valor, y si se rompe, cambia bruscamente a este valor. Entonces, se puede saber si el cable está bien o está mal. Ahora, suponiendo que la distancia es más grande. Si la distancia es más grande, cuando hay una carga normal, debería medir este valor. Si hay un cortocircuito, cambia este valor. Cambió muy ligeramente. Si se rompe el cable, cambia este valor, ¿no? Entonces aquí digamos que ya no se puede discriminar muy bien si se rompió o no. Y ahora, suponiendo que estamos aquí, o un poco más o un poco menos, ¿no? Entonces, si la impedancia de carga es esta. Si hay un cortocircuito, cambió a este punto, ¿no? Y no, esta curva está mala, pero vamos a suponer que esté bien. Si hay, o sea, el cortocircuito tiene que ser un valor menor que este. Si hay un cortocircuito, cambia ese punto, y si se rompe el cable, es el mismo punto. No se puede diferenciar si el cable está bien o está mal.
Es decir, digamos que a partir de este punto, vamos a dibujarlo de otro color si se puede, digamos que a partir de este punto, para la izquierda se puede utilizar el cable de piloto. De aquí para la derecha no se podría utilizar porque ya no se puede discriminar si el hilo está en buenas condiciones o no. Entonces, la limitación de la utilización de este tipo de protección es su aplicación, pero su aplicación en función de que si se puede o no determinar las condiciones del hilo piloto. Esta distancia, desde el punto de vista práctico, más o menos, dependiendo de la característica del hilo piloto, bordea los 10 a 20 kilómetros, dependiendo del tipo del hilo piloto y dependiendo de los parámetros internos, ¿no? Si el parámetro tiene mucha capacitancia, entonces va a ser menos la distancia, 10 kilómetros. Si tiene poca capacitancia, entonces esto pues, se puede alargar hasta 20 kilómetros. Pero más de 20 kilómetros ya no se puede utilizar. Ahora, para utilizar más de esos 20 kilómetros podría utilizarse la fibra óptica, pero el hilo piloto como conductor eléctrico de cobre es la limita, que es una solución barata, solamente podría utilizarse entre 10 a 20 kilómetros. Vamos a explicar cómo funciona, ya hemos explicado claramente cómo funciona el corriente circular y tensión balanceada. Vamos a ver ahora cómo es el efecto de la comparación direccional. En una condición de falla, ¿no? El relé que está acá tiene este ciclo, ¿no? Positivo, y como la falla está acá, ¿no? Las fallas externas F1 y a F3. Cuando la falla está acá o está acá en F1 o F3, digamos que uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Entonces, el de aquí es positivo y el de aquí sería negativo. Entonces, ese es para la falla en F3, ¿no? Este sería positivo y este sería negativo. Para la falla en F2, ¿no? Cuando la falla es en F2, este sería positivo y este sería positivo. Bien, entonces tenemos cómo es cuando la falla está fuera de la zona de protección, uno es positivo y el otro es negativo. Si yo multiplico este por este, es 0, ¿no? En cambio acá si lo multiplico es 1. Ya, entonces veamos ahora, hay dos tipos, el de full onda y el de media onda, ¿no? Protección de comparación de fase de onda completa, eso, onda completa. La comparación se realiza 2 veces por ciclo. Eso significa onda completa, tanto en el ciclo positivo como en el negativo. Y la protección de media onda solamente se aplica en el ciclo positivo, ¿no? O en el negativo, en el medio ciclo nada más. El principio de comunicación es el siguiente, ¿no? Okay, yo tengo la sumatoria de las corrientes, tengo un elemento que convierte el ciclo en una onda cuadrada, entonces esta señal se transmite al otro y por aquí este otro relé lo transmite a este y lo recibe. Entonces aquí hay un comparador que compara la fase de este con la fase de este. Si una fase es positiva y la otra es negativa, no funciona. Y si las dos fases son o positivos o negativos, sale un pulso de aquí y manda la operación, ¿no? Aquí está la lógica. Este de aquí es para una falla externa. Este es positivo y este de aquí, permisivo de medio ciclo. Ah, no, este es el positivo de acá y este es el negativo. Este es, ¿cómo se llama? Un 1 aquí y aquí es un 0. Entonces el producto de esto es 0. 0 aquí y 0 en el otro lado. Y esta es la falla cuando es una falla interna. Cuando es una falla interna, este es positivo
y este es positivo. La onda cuadrada es un 1, este es un 1. 1 por 1 es 1, ¿no? Aquí hay un tiempo de estabilidad. Bueno, eso siempre se utiliza, ¿no? Para evitar los posibles errores. Entonces, este es un 1, y acá el producto es un 1, por un 1 es 0. Perdón, 1 por 1 es 1. Este es de la media onda. Y el de onda completa, ¿no? Compara ambos. Compara el positivo de acá con el negativo. Entonces, este es positivo y este de aquí es 0. Este de aquí es 0 y este es un 1. Y aquí, ¿no? Cuando la falla es externa. Aquí hace el producto de la negación más el producto de los positivos. Entonces aquí es 0. Y en este caso es un 1. 1 por 1 es 1. Y aquí, como lo niega, es un 1. Entonces siempre es un 1. Aquí está la lógica, ¿no? AND de los dos, AND de los dos, o imán del disparo, ¿no? Y finalmente tenemos que el relé, ya considerando todo, este es el principio de corriente circulante. Tengo el transformador suma, ¿no? Acá es la sumatoria, ¿no? Este es el transformador en la que sale para el rectificador. Este de aquí, R es la bobina de retención y F es la bobina de funcionamiento. Aquí va a haber las corrientes diferenciales y esta es la corriente de retención. Igual en el otro lado. Y la corriente en sí va a circular por el hilo piloto, que es este de acá. Por acá habría una circulación de corriente. Y así que aquí se consume el R cuadrado. Y esta es la tensión balanceada. Lo mismo, aquí sería este de aquí sería el de operación y este de aquí sería la retención. Y por aquí, por el hilo piloto, no pasa corriente. Vamos a ver aquí un pequeño. Creo que hay dos tipos. Ahí vamos a ver. En el mundo hay dos tipos de personas, las que creen que lo saben todo y las experts. Profesionales y... 5.6, profundidad 80 kilómetros hace 14 minutos. In the old Pylowite systems, we use a three-phase to single-phase summation transformer, as shown here. What this device does is convert the three-phase currents into a single-phase voltage signal, which represents the magnitude and phase angle of the three-phase currents. This means that we can transmit the signal over many kilometers. Este es en condiciones normales. Normalmente la sumatoria, entonces sale este valor de tensión con su ángulo correspondiente, ¿no? When the feeder is energized, so the single-phase voltage phasor generated by the summation transformer will be the same at both ends if the three-phase currents are the same. The way that this information is used will depend on the design and manufacturer of the differential feeder protection relay. Some relays will measure the current that flows down the pilots when there's a difference between the single-phase voltage vectors. In this setup, the differential feeder protection relay is continuously comparing. En condiciones normales, este lado de aquí tiene este valor de tensión, ¿no? Perdón, de corriente, ¿no? Y aquí igual. Entonces, si yo comparo ambas corrientes, la diferencia es 0, ¿no? The single-phase voltage vector from its local end and the single-phase voltage vector being generated by the remote end. When there is no difference between these two voltage vectors, the relay knows that the feeder is healthy and does not operate. Let's know a fault on the feeder. This must be a solidly connected system,
as the current direction has reversed on NB, and both ends feed the fault. The single-phase voltage vector generated by end A is now different in magnitude and phase angle to the single-phase voltage vector generated by end B. Cuando existe una falla interna, cambia la dirección de uno de ellos y aparece la corriente acá circulatoria. B. Both of the differential feeder protection relays now measure this difference and operate, sending a trip signal to their associated circuit breakers. Y manda el disparo en ambos lados de la línea. Differential protection relays are used throughout the electrical system as they provide a quick and reliable way of detecting a fault. The main applications are feeder protection, buzz bar protection, differential protection relays, and generators used throughout transformer protection as they provide a quick and reliable way of detecting a fault. The main applications are feeder protection, simple feeder circuit, buzz bar protection. Here we have a feeder circuit with NJ, which is the source of the power, and NB, which is the load protection. We therefore assume the power will flow from NA through the feeder and onto NB. That's to monitor the feeder, so the differential feeder protection needs to come. ¡Wow! Tu navegador realmente dejó pasar este anuncio. Cambia a Brave y anuncio de... ¿Están viendo? El PPC, ingeniero. Electrical system, as they provide a quick and reliable way of detecting a fault. Ahora The sí, main ¿no? applications are feeder protection, Ya. buzz bar protection, and generator or transformer protection. Bueno, aquí está hablando de una protección diferencial en general, de diferentes elementos, de alimentadores, de barras, de generador transformador, ¿no? Entonces, esta es una presentación donde hay varias cosas. Protección Let's diferencial, look at a simple feeder circuit. ¿de Here qué we have a estamos feeder hablando? circuit with end A, which is the source of the power, and end B, which is the load. We therefore assume the power will flow from end A through the feeder and onto end B. To monitor the feeder, the differential feeder protection needs to compare the currents flowing through ends A and B. Let's now close the circuit breakers. Current will now flow from the source through the current transformers end A, along the feeder, and through the current transformers end B. The magnitude of the current will depend on the loads applied end B. Regardless of the current magnitudes, if the system is healthy, the current flowing through end A will equal the current flowing through end B. Let's now apply an electrical fault at end B and see what happens. The current magnitude will now increase substantially at both ends A and B, but they will still have the same magnitude, and therefore the feeder protection system will not operate. This is called a through fault, as the fault current passes through the protection system. Let's now remove the fault. The current on both ends now returns to normal. Let's now apply a fault on the feeder. The current from the source at end A now increases substantially to feed the fault. The current at end B remains the same, as it's still just feeding the loads connected to end B. There is now a large difference between the currents at ends A and B. The feeder protection immediately detects this condition and trips both of the circuit breakers, removing the fault from the electrical system. O sea, cuando aparece una diferencia de corriente es porque la falla es interna. Es así que manda las protecciones a abrir ambos extremos, ¿no? Porque en un sistema en la cual no es radial, hay corriente por ambos lados, ¿no?
Tienes que abrir ambos extremos para despejar la falla. Let's now look at a feeder circuit in a fully interconnected system. The main difference between this feeder and the previous feeder is that power can now flow into the circuit. Bueno, el caso anterior era para un sistema en la cual radial, en la que se tenía fuente de un lado y pasaba la corriente. Por eso que cuando hubo una falla, aumentó la corriente acá y acá solamente quedó como corriente de carga de las otras fases que involucra, ¿no? Acá hay potencia en ambos lados. How can this happen? Well, Hay fuente en let's ambos look at lados. a typical transmission network. Here we have a typical network with the generators inside a power station at the top, supplying power to the main feeder station, substation A. This will then feed power to all of the other substations of the transmission network, substations B, C, and D. Let's now close the circuit breakers. Once the circuit breakers are closed, we can see the power flows from the generator, through the main substation, through the feeders, and onto the individual substations, which then feed the loads. It is obvious that power from the main source of power. Let's now see what happens to the system if we have a fault. Straight away, the current from the generator increases to feed the fault. This then passes through substation A onto the faulted feeder. There is no contribution to the fault current from any of the other substations, and they carry on feeding their load currents. This is not the way that most transmission networks are run, and that's because we need additional flexibility to share power between the substations when equipment is taken off for maintenance or goes faulty. To achieve this goal, we provide additional interconnectors in between the substations. Lo que está haciendo ahora es conectar aquí para unir las barras. Entonces, cuando une las barras, aquí se forma un circuito, un anillo, que es lo que hemos hablado la vez pasada, ¿no? En el caso anterior que explicó, cuando está abierto acá, es el primer caso que explicó. La corriente solamente se incrementa acá, aquí no. Pero aquí está cerrando barras ya. These allow power flow in either direction, which provides flexibility and allows the load currents to be shared evenly. This is normally called a solid or solidly connected system. Let's now apply our feeder fault again and see what happens. As before, the currents increase in both the generator and the source. Entonces, cuando está cerrada la barra, la corriente viene por acá, la falla, aquí, viene por aquí, entra por acá, sale por aquí, ¿no? Y entra por aquí hacia la falla, ¿no? Entonces, quien debe operar ahí es solamente esto. Este de aquí no debe operar para nada, ¿no? Porque esto está temporizado, seguramente está temporizado. Este de aquí, la corriente pasa, no debe funcionar. Y igual que por acá, la corriente pasa, no debe funcionar. Y aquí debe haber una temporización. Si no funcionase esto en primera instancia, lo que va a ocurrir es que abre acá, seguro. Substation as they feed the fault. But this time, some of the currents change direction, and we backfeed the fault from substations B, C, and D. Let's now look at our feeder again. Let's close the circuit breakers. As before, the currents at both ends A and B are the same, and the feeder protection is stable. Let's now add a fault on the feeder. This time, because it's a fully interconnected system, the current magnitudes on both ends A and B both increase, and the current on end B reverses direction as it feeds the fault from the rest of the network. The currents are no longer balanced on A and B. The feeder protection detects this difference and trips the circuit breaker, clearing the fault from the system. Systems are designed to be either solid. For distribution systems, we normally only have simple. Is to measure all of the currents flowing into and out of the busbar. Bueno, este de acá es protección de barra, no, eso no. Bien. Vamos a ver qué más hay por acá.
Bueno, este relé que está acá es un relé diferencial de línea. A los relés de protección unitaria se le denomina, cuando es un alimentador, relé diferencial de línea. El principio es la protección unitaria, pero el relé se denomina diferencial de línea. Este es un relé de la marca Schweitzer, acá está la marca, Cell, ¿no? En la cual tiene su display, tiene acá un teclado para poder, este es ¿cómo se llama? El panel HMI, es el panel de conversación con el relé, la interfaz hombre-máquina, ¿no? Acá se puede cambiar los valores de medida, se puede entrar para cambiar ¿cómo se llama? Los ajustes, o se puede ver la falla. Acá están las diferentes alarmas diferentes de, ¿cómo se llama? Zona 1, zona 2, zona 3, qué fase fue, si fue instantáneo, temporizado, protección diferencial es 87L, recierre, protección de corriente instantánea, temporizada, eh, falla on to fall, ¿no? IRIG, la sincronización de relé. Y acá hay una serie de botones que sirven para probar, para desactivar, etcétera, la protección. Y botones generales de apertura y cierre del interruptor, ¿no? Este es un relé moderno ya. Estas son las funciones que tiene el relé. Falla el interruptor, protección instantánea, temporizada, protección diferencial. Igual en el otro lado hay interruptor acá, falla del interruptor, protección instantánea, temporizada, recierre, son contactos de posición. Este es este es sincronización, esta es la función de recierre, esta es la función de protección de distancia, esta es la protección direccional a tierra, esta es la 68, es la protección de bloqueo, ¿no? Por pérdida de sincronismo, 81 recierre por mínima frecuencia, 27 es la protección de mínima tensión, sobre tensión, y adicionalmente tiene otras funciones, ¿no? Que están midiendo continuamente, como por ejemplo esta es la medición térmica, ¿no? Este es un chequeo de polaridades y contactos de salida y entrada. Entonces, todo esto tiene la protección diferencial de línea, no solamente tiene una función diferencial que sería la 87, tiene todas estas funciones adicionales, aparte de las funciones ¿cómo se llama?, de las otras funciones que tiene adicionales, ¿no? Como lo podemos ver acá. Estos son los bornes de entrada y salida. Acá tenemos, este es para las fibras ópticas, para transmisión y para recepción. Tiene dos fibras ópticas. Tiene acá para el puerto LAN, ¿no? Pues tiene 232 por aquí. Y puerto 5C, bueno, estos de aquí puede ser puerto puerto 485 probablemente. Estos son los bornes, estas son salidas, ¿no? Y estas son, acá arriba es salida 1, salida 2, salida 3, todos esos son salidas, y estas de aquí son entradas. Estas son entradas programables, estas son salidas programables, y aquí están las entradas de corriente y el positivo, el negativo, ¿no? Están las características del relé, ¿no? Tiene una serie de funciones: supervisión integral, protección de sobrecorriente, automatización, tiene protocolos de comunicación, el NP3, el MirrorBit, que es un protocolo propio del CEL, el Modbus, que es un protocolo antiguo, protocolo SNTP, que es para la protección del tiempo en el relé, protocolo de redundancia en paralelo, protocolo de tiempo de precisión, este es un protocolo de alta velocidad para sincronizar el tiempo. El 61850 es la norma que se está usando actualmente para los protocolos de los relés. Localización de falla de alta precisión, ¿no? Protección diferencial de corriente, multiterminal, una serie de funciones que se puede, protección de distancia confiable, sistema completo de restauración con comprobación de sincronismo, mediciones de sincrofactores para implementar la utilización activa, verdadera funcionalidad del registrador digital, una serie de funciones que puede tener el relé, ¿no? No que puede tener, tiene el relé. Y así como este tiene los otros relés de los otros fabricantes. ¿Preguntas?
Profe, Sí. ¿y en qué condiciones el relé que está conectado se puede llegar a dañar? Bien difícil que se dañe un relé salvo que haya una mala operación o que esté mal cableado. O sea, que en lugar de que por ahí, donde entre la corriente, entre la tensión y cosas así, ¿no? Pero después, la estadística de fallas, ¿no? Es el de ese relé, más o menos cada 200 años falla, un relé de esos, de acuerdo a las estadísticas. Después que podría ser que el borde de tierra no esté bien conectado. Ya hemos hablado de la tierra, ¿no? ¿Qué pasa cuando la conexión de tierra no está bien hecha? Si la conexión de tierra está mal hecha, pues, probablemente se dañe en algún momento. Aparte de eso, si lo agarras a palazo también se puede malograr, ¿no? Pero después de eso es muy difícil que se malogre un relé. Los relés son equipos muy confiables. ¿Me preguntas? Bueno, hasta ahora hemos visto la protección de sobrecorriente y hemos visto cómo funciona. Calibrar es muy sencillo, generalmente se utiliza en sistemas radiales porque es más simple, más barato, ¿no? También se puede armar un esquema de protección de sobrecorriente direccional en sistemas un poco más complejos, pero con todo se tiene la problemática de que los tiempos son cada vez más grandes. Pueden haber momentos en que el I cuadrado T sea muy grande y haya daños en las redes, ¿no? Entonces, cuando por alguna razón, ¿no? Cuando por alguna razón Cuando por alguna razón se necesita que los tiempos sean mucho más veloces, entonces para eso está la protección unitaria. ¿Cuándo se usa una protección unitaria? Cuando el elemento que se quiere proteger tiene o tiene gran importancia en la red. Pues, por decir, si fuese una línea importante, si fuese un equipo muy caro, un transformador de potencia, si fuese un generador, por ejemplo, se usan las protecciones de tipo unitarias, ¿no? Que se basan en la protección diferencial, que compara un valor de la corriente con el otro lado, compara la dirección de una con respecto al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se usa y cuando es así, como es una protección unitaria, no necesita coordinar con otro relé que está más allá. Entonces, como no necesita coordinar, sus tiempos de operación son cero. Entonces, el efecto del I cuadrado T es cero, porque el tiempo es cero. Entonces, se minimiza los efectos que dañan a los transformadores o a las líneas, en el caso que sea una línea muy importante, ¿no? Bueno, en alta tensión siempre el objetivo es los menores tiempos. Entonces, las protecciones que se instalan en alta tensión son para conseguir siempre T igual cero, tiempos de cero. Entonces, siempre se trata de que los tiempos sean ceros, ¿no? Las protecciones diferenciales, si bien es cierto, no se usan los hilos pilotos, que es un cable de cobre, pero se usa la fibra óptica. Entonces, en el PR20, que es el procedimiento de cómo se debe diseñar los sistemas eléctricos en el Perú, pues generalmente existe la fibra óptica. Cuando las líneas son cortas o medianas, cuando es muy larga y la tensión es baja, puede ser el sistema de PLC, la onda portadora, pero la onda portadora también para establecer esquemas diferenciales, esquemas de protección unitaria. Y después para líneas más largas y normales, en alta tensión y en extra alta tensión, siempre la fibra óptica, que es conseguir T igual cero, está como primera prioridad en las protecciones, ¿no? Antiguamente no era tanto así porque poner hilos pilotos no era
tan fácil para líneas mayores de 10 kilómetros. Entonces usaba la onda portadora en líneas de alta tensión, pero instalaciones más chicas no se usaba ya onda portadora, solamente se utilizaba temporizaciones, ¿no? De protecciones. Después vamos a ver que se usaban los relés de distancia, que puede permitir que la protección sea instantánea más o menos en un rango del 70% de la línea, ¿no? Había un 30 o un 40% de la longitud de la línea en que no se podía conseguir una protección instantánea, ¿no? Pero algo es algo, pero estamos hablando de tensión de líneas de 60 kilovoltios. Actualmente es así. Las líneas de 60 kilovoltios del NOR o LU del Sur, o ENEL, el LU del Sur, ¿no? Que es un sistema radial, tiene más o menos una protección instantánea al 60 o 70% de la longitud de la línea, y el resto tiene un tiempo que es muy pequeño, 0.25 segundos, el segundo escalón que se llama, ¿no? Ahora, no es tan crucial en la línea de 60 kilovoltios porque las corrientes, o sea, los conductores lo soportan, ¿no? La red está diseñada para soportar las corrientes de cortocircuito durante un segundo. Durante un segundo. Si el tiempo de discriminación es menos de un segundo, no hay ningún problema. Entonces, normalmente no hay problema, ¿no? En las redes de 60 kilovoltios. Pero en las redes de alta tensión tampoco habría problema desde el punto de vista del I cuadrado T, pero hay problemas de tipo de estabilidad. Entonces, el punto de vista de estabilidad es preferible que el tiempo sea lo menor posible y se regula en cero. Más o menos que ese es el criterio que se usa, ¿no? ¿Más preguntas? ¿La qué? El hilo piloto se usa cuando las distancias son cortas y cuando los extremos del elemento que se quiere proteger está dentro de la misma instalación. Por decir, dentro de la subestación Chavarría hay 4, 5, 6 transformadores de potencia. Todos ellos tienen hilo piloto, ¿no? ¿Por qué? Porque son distancias cortas y el hilo piloto no es susceptible de que se dañe. Mientras que si yo lo pongo para proteger una línea y lo mando el hilo piloto por la calle, con seguridad que se lo roban, ¿no? Acá se roban todo. Entonces, van a ver que hay un hilo piloto colgando en la línea, se lo van a robar. Por eso que es mejor, por eso que en las líneas de alta tensión lo ponen dentro del cable, como fibra óptica, y encima de la torre. O sea, para robar ¿cómo se llama? El cable de guarda, o perdón, el hilo piloto que está metido dentro del cable de guarda, tienes que subirte a la torre, a la punta de la torre, por ahí está pasando el cable de guarda. Es muy difícil, ¿no? Primero te mueres electrocutado. Y el otro que tendrías que subir, pues, no sé, 15 metros que tiene una torre, 20 metros, tiene una torre de alta tensión, ¿no? Bueno, los dos son rápidos. El más rápido es la fibra óptica, definitivamente. Pero estamos hablando de milisegundos nada más. No es mucho. Son milisegundos la diferencia de operación. No le hace como I cuadrado T. ¿Más preguntas? Ingeniero, pero hace un momento dijo que como máximo se podía usar en 20 kilómetros, ¿no? El Más hilo o menos. piloto. Sí. Pero eso no es mucho. ¿No? ¿Cómo? Eso no es mucho, digo, mucha distancia, no es 20 kilómetros. O sea, Bueno, hay líneas de 300 kilómetros, ¿no? pero usando el hilo piloto no. No. Ahí no se usa hilo piloto. Se usa fibra óptica. Ah, ya, ya. O PLC. Si son líneas antiguas y no tiene hilo piloto, probablemente tenga PLC, ¿no? Ah, Pero, ok. o sea, que si es mucho, no, es lo que se puede utilizar. Yo no digo que se debe utilizar, sino que hasta ahí se puede utilizar un hilo piloto, ¿no? Mientras que actualmente solamente se usa ese tipo de hilo piloto dentro de instalaciones para distancia de 100 metros, 200 metros. Más se prefiere utilizar la fibra óptica. ¿Más preguntas?
Muy bien, la otra semana es examen. El examen es a las 10 de la mañana. ¿Usted ya está programado el examen? Es presencial, según tengo entendido es presencial. Pero ¿no saben nada ustedes de esto? ¿No les han informado? O sea, en la resolución que sacaron, bueno, ahí decía de que era un acuerdo entre el profesor y los